¿Y quiénes somos? Peritos de seguros. Venimos a tasar la propiedad. Tú la entretienes y yo escaneo los aparatos electrónicos en busca de señales del nómada. Señora Balecross, la acompañamos en el sentimiento. Representamos a los tenedores del seguro de vida de su marido. ¿Es usted Simon Templar? Sí. Sí, soy yo. Pase. Escuché lo que le pasó a Arnie en la radio cuando volví a casa del trabajo. Cuando llegué, el teléfono estaba sonando. Eran los secuestradores. Dijeron que usted vendría y que si llamaba a la policía, matarían a Zoe. Hasta ese momento no sabía que la habían raptado. No, creía que estaba con sus amigas. Zoe y yo no nos llevamos muy bien. Creo que soy demasiado joven para estar con su padre. Señora Balecross, ¿conocía la actividad bancaria de Arnie? Sé que Arnie representaba a hombres malvados y que les ayudaba a robar miles de millones de sus países. Pero últimamente, no sé, puede que por mi influencia él cambió de actitud. Quería devolver el dinero a esos países, a esa gente, para que pudieran tener una vida mejor. Me siento culpable como responsable por lo que les ha pasado a mi marido y a Zoe. No se culpe. Encontraré el dinero y recuperaré a Zoe. ¿De acuerdo? Gracias. He escaneado los ordenadores, pero han formateado los discos. Arnie lo haría remotamente antes de que lo mataran. ¿Dónde estará el nómada? Los datos que necesitamos están fuera. Tardaremos en encontrarlos. Y no tenemos tiempo. ¿Dejaron los secuestradores un número de teléfono? Que hablen el máximo tiempo posible. Templar. Lástima que fallara en San Diego. Siento lo del helicóptero, colega. No pasa nada, era robado. Me cabreó más que me jodieras esa venta de armas. El contenedor con rifles de asalto en Mali explotó bastante bien. ¿Arreglamos el intercambio? ¿La chica por la pasta? Necesito más tiempo. ¿Por qué no devuelves a la chica en señal de buena voluntad y Patricia y yo seguimos buscando el dinero? Sabes que no puedo soltarla sin tener la pasta. Tienes 24 horas, si no la mataré. Dale recuerdos a Patricia. Reid Marius te manda recuerdos. ¿Ah, sí? No sabía que os conocíais. Fue antes de conocerte a ti, cielo. Solo tengo el rastro parcial. No puedo saber la localización exacta. El dinero, ¿puede conseguirlo? Reid lo espera. Eso significa que tenemos tiempo. Pero hay que moverse. Si no aparece ese dinero, morirás igual que tu papi. Para, por favor. Por favor. Vale. Toco en un grupo con unos polis. Tengo el metrónomo. Oh, eso lo explica. Puedes seguir. Una pregunta. El tío al que buscamos está justo ahí. ¿Por qué no lo cogemos? No, ese sería el peor movimiento posible. Queremos atraparlo. Digo yo. Es sospechoso del homicidio de Balecross. No, es nuestra mejor opción para conseguir el dinero. Cuando él lo encuentre, yo estaré allí. Solo preocúpate de no perderlo de vista. Doyle, esquina Grandview y Lake. Ahí está el centro de datos de Arnie. ¿Puedes hackearlo? Estoy probando sus cortafuegos. Me cuesta creer que tú y Reid Marius tuvierais algo de qué hablar. Así es. No hablábamos. ¿Y exactamente qué hacíais? Simon. ¿Qué? Tengo derecho a sentir curiosidad, ¿no? Llevamos ya un año trabajando juntos. Y hemos sabido evitar compartir noches confusas con vino. Todos tenemos secretos.
Vale, frena. Lo siento, pero no puedo con eso. ¿El qué? Los gritos. No soporto los gritos. Me dijiste que no me separara de esos tíos. Bien. Es que si le das por detrás, ¿sabes qué? ¡Sabrán que vamos tras ellos! Nunca he seguido a nadie. ¿Cómo puede ser inspector? Chicos, el cortafuegos es muy potente. Va a ser interesante encontrar la manera de acceder. Sí, muy interesante. Nos están siguiendo. Oh, joder. Es Fernac. Cariño, ¿sabes correr con tacones? ¿Lo ves? ¡Dejen paso, FBI! ¡Apártense! ¡Carses! ¡Ve tras ella! ¡Es más rápida que él! ¡Apártese! ¡Tenga cuidado! ¿Pero qué hace? ¿A dónde piensas ir? Estás detenido. ¿En serio, Fernac? ¿3 pistolas? Solo tienes 2 manos. Disfruta de este momento, porque volveré a por ti. No tiene por qué ser así, Fernac. Podríamos trabajar juntos. Yo no trabajo con delincuentes. Los encierro. A mí no, amigo. Nunca. Lo siento, llego tarde. No es tarde, cielo. Es horario Simon. ¿Cómo quedó la cosa con el agente Fernac? Mejor que esa fábrica de coches en Colonia, pero algo más humillante que en Bombay. El centro de datos está ahí, ¿no? Sí, el archivo nómada está en su red. En un servidor en algún lado. Usaremos el truco de estudio nipón. Seguir la red de corriente. Sí. Lo tengo. Los servidores están en un subsótano. ¿Y los paquetes nómadas? ¿Cómo podemos pescarlos? Con cebo. Empalmamos y lo sacamos uno a uno. Conseguimos el dinero y lo cambiamos por la chica. Un problema. Las cuentas de Velcro se reiniciarán a las 6 de la mañana. No encontraremos el dinero. Simon, Reid matará a Zoe. Habrá que equiparse cuanto antes. ¿En tan poco tiempo? Solo hay una persona en la ciudad que tenga el equipo necesario. Sonali Alves. No la he visto desde Río. Ni de coña te habrá perdonado, jefe. ¿Qué pasó en Río? Carnaval. Ah. ¿Quién es Sonali Alves? Me sorprende que Simon no te hablara de ella. ¿Es carnicera? A veces. ¿Es tarde para pedir? Quería unas queijominas con piñao en un pastéis de media luna y algo de cuscús branco. Obrigado. Entonces, ¿qué pasó en Río? Te toca, cariño. Sonali, me alegro de verte. ¿Cómo você ousa mostrar o seu rostro aquí? Antes te alegrabas cuando me veías. ¿Recuerdas aquel desayuno en el Copa Palace? Tranquilos, ¿eh? Si me disparáis, mato a vuestra jefa. Sonali, ya sé que no soy tu persona favorita, pero debes ayudarnos. Quemaste mi falsificadora. Lo perdí todo. La tinta, la copiadora hecha según normas federales. Mira, lo pasamos muy bien juntos, pero no podía dejar que desestabilizaras la economía mundial. Una gran entrada de dinero falso. Simon, no es el momento. Escúchame.
Tienes que ayudarlos. Han secuestrado a una chica y para salvarla tenemos que comprarte equipamiento. Tenemos dinero. Pagamos 100. Vosotros dos vale. Muy bien. Pero él deberá pagar por lo que hizo. Optero rinoceronte. ¿Rinoceronte? ¿Quieres que lo hablemos? Pon otra válvula para Freon, el gel ácido y la empalmadora de fibra óptica con carga de petabyte. ¿Hay pasta? Oh, sí. ¿Quieres algo más? No. Creo que ya está. ¿No estás preocupada por Simon? ¿Estás cachas? ¿Sabes que los esteroides dañan el hígado y provocan disfunción eréctil? Otros efectos secundarios son el acné, atrofia testicular e inflamación de próstata. ¿En serio? Salud. Salud. Aquí tienes los 40. Un placer hacer negocios contigo. Igualmente. Y lo siento por tu chico. No es mi chico, somos socios. ¿Nunca ha hecho el amor contigo? ¿Me lo estás recomendando? ¿Verdad, señorita Hall? Quien no arriesga, no gana. Eso es. ¿Qué pasa? ¡Eso no ha sido justo! ¿Justo? Ninguna lucha en la historia de la humanidad ha sido justa, Simon. Esto no es un juego, con reglas que garanticen la integridad de los participantes para determinar un vencedor y un perdedor. Así es la vida. ¿Fue justo para los japoneses lo de Hiroshima? ¿Y qué pasó con los judíos en Polonia? La justicia la crearon los débiles, porque sabían que no podían vencer a los fuertes. ¿Y qué hay del honor? Ya sé que te gustan las historias de los caballeros templarios, Simon, pero en algún punto te darás cuenta de que solo son cuentos. Se trata de la supervivencia del mejor. Tus enemigos van a buscar todas las ventajas que puedan. Debes estar preparado. ¿Cómo te preparas para lo inesperado? Esperándolo todo. Estoy en la puerta de entrada exterior. Desactiva la alarma. Ahora, tengo a Doyle colocando el punto de acceso. Si debo hacerlo, recibirá una descarga. Tú entra ahí. Disculpe. Hola. Siento molestarle. Me preguntaba si podría decirme dónde está el baño. No. Vale, pues tendré que aguantarme. Pero no me gusta su actitud. ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Quién puso estas cerraduras? Dame un minuto, cielo. Doyle tiene problemas. Vale. Puedo explicarlo. Habla con ella. Ella os lo explicará. En serio, deberíais hablar con ella. ¿Vas a mí?
¿Lo tienes? Sí, lo tengo todo bajo control. Ven, vete. Vamos. Ven aquí, colega, ven aquí. Ya estoy operativa, Simon. Tengamos una conversación sobre educación, ¿eh? Alarma desactivada. ¡Vamos, vamos, vamos! Qué raro. Ese tío estaba inconsciente hace 2 segundos. A ver, la mejor forma de entrar en la sala del servidor es por la puerta acorazada. Cuidado. Está equipada con cerraduras explosivas. Si las tocas, se dispara una alarma y se activan las puertas secundarias. Tienes que dejar las bisagras en su sitio. Abierta. Bien, el suelo tras la trampilla de escape es de baldosas flotantes sensibles a la presión. Debes congelarlas antes de pisarlas. Las baldosas se descongelarán en 10 segundos. Sé rápido. Vale, estoy en el escáner biométrico. ¿Te echo una mano? Ahora eres Sidney Felsburg. No, mejor Alexandra Kreboy. Vale, estoy dentro. Prepara el cebo y empieza la descarga. Muy bien. Vamos a pescar. Hola, señorita Hall. Fernac. Por fin. Está en la sala del servidor. Vigílala. Yo voy a por Templar. Soy Garces. Inspector Garces. Encantada. FBI. ¿Dónde están los servidores? En el sótano. Tú, el de la chaqueta negra, coge un arma. Te vienes conmigo. Sí, señor. ¿Y yo qué? ¿Tú qué? Dame la bolsa. Fernac, si lo hago, una chica inocente morirá. Salvar vidas es mi trabajo, no el tuyo. Lo que tú digas. No he podido detenerlo. Se la ha llevado. Lo siento. Te dije que te atraparía, ¿no? Ya veo lo que te importa tu colega. No está muerto. No. Es Hall. Agente especial John Henry Fernac. Tengo que hablar con Simon. Te está escuchando. Simon, necesito el cristal de tu anillo. Es la única forma de acceder a las cuentas de Bailcross. Tengo un yate en el puerto de Los Ángeles, Muelle 5. De antes de que salga el sol y tengo que decir que venga solo. Marius matará a las 2 si no le paramos. ¿Sí? Voy a avisar, vamos. Créeme, si haces eso, dalas por muertas. ¿Vale? Tú eliges.
Estos son los números de cuenta que usaremos para la transferencia. Una pregunta. ¿Cuándo perdiste la cabeza? Tú hazlo. ¿Te crees que eres especial? ¿A que sí? Esa forma de hablar, ropa de diseño, una compinche maciza. No es mi compinche, es mi socia. Y me gustaría que siguiera siéndolo. Sabes que vamos de cabeza a una trampa, ¿verdad? Eso es lo único seguro. Hay 6 vigilantes en cubierta. Cuando me encargue de ellos, entras, coges a la chica y te vas. Cuando esto acabe, te detendré. ¿Te vas de crucero sin mí, cariño? Siempre el héroe. Qué predecible. El anillo, por favor. ¿Y la chica? Subidla. Subidla. Toma. Acaba el trabajo o acabo contigo. Así no se le habla a una dama. A mi mujer le hablo como quiero. Ex mujer. ¿Ibas a mencionarlo? ¿No lo preguntaste? Soy el agente especial John Henry Fernack. Voy a sacarte de aquí, pero no hagas ruido, ¿vale? Vamos a salir de aquí. ¡Cubierta despejada! ¡Ven aquí, pequeña zorra! El famoso anillo templario familiar. Pobre Simon. Su mamá y su papá fueron asesinados justo ante sus ojos. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Cómo crees que Bill Cross consiguió este anillo? Del hombre que mató a tu madre y a tu padre. ¡Solo me quieres a mí! ¡No metas a mi familia en esto! Cuando mi padre te trajo a casa, lo supe. ¿Y sabes qué? Sienta bien tener razón. Cállate. Vaya, vaya. Una mañana llena de sorpresas. ¿Te sorprende que una cazafortunas mate a su marido por su dinero? Catherine, ¿en serio? Por eso llevo 3 pistolas. Se acabó, Marius. Suelta a la chica. Salvar a la chica no te devolverá a tus padres.
¿Quién los mató? ¿Quién mató a mis padres? Tú, Simon Templar. Solo eres un peón de la partida. ¿Cómo estás? Ella lo utilizó y se quedó con todo lo que él tenía. Que sepas que tu padre fue un hombre muy valiente. Arriesgó su vida para devolver el dinero robado a la gente que lo necesitaba. Si quieres, puedes terminar lo que él empezó. Si presionas intro, el dinero será devuelto a los que más lo necesitan. Todo saldrá bien. Gracias. Despídete de tu novio. Lo amo. Voy a sacarlo. La verdad es que no. Templar. 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 Damas y caballeros, esta es toda la información de la que dispongo en este momento. Presidente Ibaka, ¿sabe cómo se ha producido la repentina reaparición del dinero desaparecido? Yo no sé ni dónde fue a parar ese dinero, ni dónde ha aparecido. Pero ahora, solo me interesa usarlo para ayudar a todos mis compatriotas desolados por una horrible catástrofe. Vamos. Esperaba tu llamada. Siento que tu matón Marius fracasara en su empresa. No es mi matón. Tus hombres lo recomendaron para el trabajo. Oye, ya hablaremos de culpables. Ahora necesito ayuda para desaparecer un tiempo. Puedes intentarlo, pero date prisa. No puedes dejar que yo cargue con las culpas. Lo siento, pero la hermandad ya ha decidido. Mi enhorabuena. He tardado más que de costumbre en encontrarte. ¿Buscas esto? Ya soy viejo para esto. Hola, Simon. ¿Cuánto tiempo? Quiero presentarte a alguien. Alguien muy especial. Se llama Xander. Xander. Llevaos lo que queráis. Joyas, la plata. No tenemos dinero en casa. Tú, sobre todo, deberías saber que el dinero motiva a las mentes inferiores. ¿Y qué motiva a la hermandad? ¿La paz mundial? ¡Qué petulante! Todo un santurrón. Pero un templario es solo un cruzado con otro nombre. Nosotros también tenemos una causa sagrada. Eliminar
a los templarios que quedan de la faz de la tierra. Solo me quieres a mí. No metas a mi familia, a mi mujer en esto. Mi padre te suplicó clemencia no para él, sino para su familia. Y no se la concediste. Me alegro de que seas tú, Simon. Debías ser tú. Pero no estoy yo solo. La hermandad irá a por ti. Me preocuparé por eso cuando hayas muerto. No puedes hacerlo. Sigues siendo ese niño preocupado por el honor. No soy un asesino. Soy un Templar. Eres débil como tu padre. Él no era débil. Te acogió en su casa y le traicionaste. Pero prefiero ser débil a ser lo que tú seas. Sander, buena suerte. La necesitarás. Supongo que sabrás que con una llamada no pasaré un solo día en la cárcel. Ya veremos. Manos arriba, está detenido. Agente especial Cooper, FBI. Agente Cooper. Un placer volver a verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Veo que te has traído una amiga. Sí, es mi socia, la agente Dora Lee. Basándome en los datos de sus transferencias de archivos en la última media hora, hay bastantes conexiones con grupos terroristas y fondos sospechosos como para tener a Seguridad Nacional ocupados mucho tiempo. ¿Bajo qué cargos? ¿Qué le hace pensar que lo acusaremos de algo? El gobierno de Estados Unidos solo quiere hablar con usted. Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional, secciones 1021 y 1022, que autoriza la detención indefinida de sospechosos de terrorismo. Lo ve, no nos gusta precipitar las cosas sin tener los hechos. Hechos que podrían tardar mucho tiempo en salir a la luz. Sí. Y en cuanto a usted, señor... ¡Hijo de... ¡Lleváoslo! Bueno, una mente criminal de 2 tampoco está mal. Deberíamos estar contentos de que Fernac lo dejara todo preparado y llevarme yo los honores. ¿Tú crees? Sí.
a Moscú. Disfrute de su estancia. El jefe le está esperando. Venga por aquí. Empieza la fiesta. Vale, Jerry, nos vemos dentro. Ahora es cosa tuya. Bienvenido. Salam aleikum. Siéntese. El viaje ha sido largo. Por favor, insisto. Entiendo que esté nervioso aquí, en territorio enemigo, pero precisamente por eso está seguro. A nadie se le ocurrirá buscarlo aquí delante de sus narices. Claro que la desconfianza es sana cuando se llevan a cabo transacciones así. Pero tengan claro, caballeros, que hoy nadie quiere morir. Somos criminales honestos. Pokażem. Allá va. Yo le enseño lo mío, si usted me enseña lo suyo. ¿Contentos? Sí. Confío en su palabra. No olvide esto. Sin esto, no funciona. Davai. ¿Qué pasa? Celebramos nuestra colaboración. No es necesario. Insisto. Na zdrowie. ¿Qué está pasando? No lo sé, algo no va bien. Ya debería haber confirmado. Tenemos que entrar. No debemos meter las narices, solo escuchar y confirmar. La transacción ha concluido. Por supuesto. ¿Qué le pasa? ¡Nos han traicionado! ¡Matadlos! ¿Qué cojones ha pasado?
No estoy seguro. Dulces sueños. ¿Eso qué es? Se ha activado una señal de seguimiento. ¿Qué? ¿De dónde? De dentro. Ya sé que esto pinta mal, pero es una historia muy divertida. Aún no había llegado a la parte divertida. Eso es un tiroteo. Agente Cooper, no se mueva. Si quieres pararme, dispara. Adiós. Espera. Tengo el dedo en el botón. Si me disparas, este lugar será solo un recuerdo. Ahora baja el arma y vete de aquí. No. ¿Cómo que no? Pues que no. No pienso bajar el arma. Pero entiendes qué pasará si aprieto el botón. A ver si lo entiendo. ¿Te parece bien que nos mate a nosotros, a tus amigos, a tu familia y a millones de inocentes? ¿Es eso? Ya. Porque Botón no hace nada sin la llave. Eso es verdad. No está mal. Si fueras mujer. ¡Basta! ¡Adiós! ¡FBI, suelte el arma! ¡Mierda! Agente Cooper. Agente Cooper, conteste. Nada. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Simon Templar. Y ahora mismo esconderme. Pues Simon, estás interfiriendo en una operación del gobierno. Agente especial Cooper, FBI. ¿Desde cuándo el FBI tiene jurisdicción en Rusia? Es un cuerpo especial conjunto. ¿Quién viene? ¿Viene? Has activado una señal de seguimiento. ¿Con quién querías contactar? La Interpol. Y una mierda. Mira, agente Cooper, podemos seguir aquí. ¿Tú no me crees y acabamos como un queso suizo? O podemos, no sé, hacer algo para sobrevivir. Espera. ¿Qué haces? Elegir la opción más sensata. Cúbreme. No, espera. Será hijo de puta. Necesito refuerzos aquí.
Solo caben 10 balas. ¿Quieres recargarme? Espero. De nada. Estás detenido. ¿En serio? Claro. ¿Bajo qué cargo? No lo sé, ya pensaré en algo. Agente Cooper. Agente Cooper, estamos aquí. Mejor tarde que nunca. Pero tranquilos, la situación está bajo control. Nosotros solo tenemos que detenerlo. ¿A quién? Joder. ¿El santo? Patricia, justo a tiempo. Mi especialidad. ¿Qué tal tu aventura rusa? Muy rusa, muy aventurera. Y no se ha acabado. Continúa al teléfono. Vale. ¿A dónde voy? Al aeropuerto. Os encontraréis mañana en Bucarest. Tienes un charter. Despegará en 1 hora. Señorita Holm, es usted tan eficiente como bonita. Gracias como siempre, cariño. Déjame decirte que la barba te da un toque sofisticado. Por poco tiempo. Tengo que afeitarme en cuanto pueda. Me gustas descuidado. Pues lo tendré en cuenta. La Oficina de Asistencia de las Naciones Unidas prometió ayuda a la región, pero el dinero ha sido retenido por temor a que no llegue a los necesitados. Mientras tanto, el presidente Ezequiel Ibaka habría conseguido ayudas por valor de casi 2.500 millones de dólares de entidades privadas. El recién elegido presidente, quien ha prometido terminar con la corrupción, ha contactado con distintos grupos de todo el mundo para intentar que su país no se venga abajo. Mi padre fue un héroe, un guerrero, tan inspirador como imponente, uno de los mejores generales que ha habido nunca en Nigeria. Él amaba a su país. A veces parecía que lo quería incluso más que a mí. Le dolería muchísimo saber lo que he hecho. Era un hombre orgulloso y nunca se habría rebajado a mendigar como yo. Eso no es así. Su padre estaría orgulloso de usted. Lo que usted ha hecho para ayudar a su gente, presidente, pasará a la historia. Y recuerde, hace falta valor para pedir ayuda. La generosidad que ha mostrado con mi país ha sido abrumadora. Seguro que ayudará al proceso de recuperación, pero por desgracia aún es insuficiente. ¿Pensó alguna vez que 2.500 millones de dólares no fueran suficientes? Bueno, por eso estoy aquí. Le prometo a usted y a su país hacer lo posible. Lo conseguiremos, seguro. Lo conseguiremos. Creo que nunca había visto un anillo como este. Oh, es una reliquia familiar. Le tengo mucho cariño, ¿sabe? Me sirve de recuerdo de un tiempo, años ha, cuando el mundo era muy distinto, menos complicado. Y los hombres buenos luchaban por lo correcto juntos. Me sigue motivando. De hecho, me ha traído hasta usted. Y estoy muy agradecido de que así sea. Muy bien. Tendrás acceso a las cuentas a medianoche. A las 12:01 las quiero limpias. Sí, señor. ¿Qué pasa? Señor. ¿Realmente hay que hacerlo? Los 2.500 millones no están manchados. Van a ayudar a quienes lo necesitan. No empieces con remordimientos, Arnie. No tienes bastante experiencia.
Le preguntó por el anillo, ¿verdad? Prácticamente ha cerrado el trato. ¿Cómo sabías que lo haría? Sirve para romper el hielo. ¿Qué le ha contado? La verdad, que es una reliquia familiar. Aunque no le he dicho que no era de mi familia. Casi se lo doy. ¿Por qué? Porque es patético, casi como el tipo al que se lo quité. Lo ha guardado muchos años. Significará algo para usted. Toma. Es tuyo. Ya ves cuánto significa para mí. Vale, empecemos. No perdamos el tiempo. Sí, señor. Simon Templar, eres el ladrón más peculiar que conozco. Viniendo de ti, lo tomaré como un halago. ¿Tienes la lista? Aquí mismo. 800.000 a Médicos Sin Fronteras. 750.000 ayuda a emigrantes. 1,5 millones al Fondo contra la Hambruna Infantil. Una cosa, ¿quieres dar todo ese dinero a los niños? Son muy pequeños, no creo que coman tanto. Es su dinero, tú mandas. Tú asegúrate de que el dinero llega donde tiene que llegar. Menos mi pequeñísima comisión. Menos tu considerable comisión, la mitad de la cual aceptarían tus competidores. Sí, pero no tiene mis dotes. ¿Ni tu discreción, viejo amigo? Pasamos a informar de las noticias internacionales. Los 2.500 millones de dólares destinados a ayudar a Nigeria parece que han desaparecido. El recién elegido presidente, Ezequiel Ibaka, ha jurado que si no encuentra el dinero desaparecido, dimitirá. ¿Lo has visto? Sí, no es nada raro. Otro dictador corrupto que le roba a su gente. Más de lo mismo. No, me fío de él. Creo que ha dado con la gente equivocada. ¿Y eso lo sabes porque...? Intuición. Y porque he investigado por mi cuenta. ¿Qué emprendedora eres, cariño? Si me descuido, me robarás el trabajo. Puedes quedártelo, cielo. Me gusta ser el cerebro de la operación. Así que eso eres. Entonces, ¿qué soy yo? El músculo, cielo. Es todo músculo. Escucha. Hace poco vi al presidente de Nigeria en compañía de este hombre. Acabo de enviarte la foto. ¿Quién es? No sé cómo se llama aún, pero he pasado su foto por todas las bases de datos de reconocimiento facial que he podido. La única vez que me aparece es en una foto de vigilancia de la NSA con el jeque Muhammad al-Kabiri. Un terrorista financiero que ahora permanece encerrado en una cárcel militar de la CIA, no sé dónde. Hay algo que me resulta familiar en él. Déjame adivinar. ¿Remasteis juntos en Oxford? ¿Sabes qué? Investiguemos algo más. Si descubres algo sobre el dinero desaparecido, sería un trabajo para nosotros. Sí, es lo que creo yo. Estoy en ello.
Pero, Simon... Sí, cariño. Creo que me equivoqué con la barba. Te hace un poquito... mayor. Adiós, cariño. Ustedes, caballeros, son los únicos que han sacado notas perfectas en los exámenes. Me sorprende especialmente usted, señor Templar. Ha sacado unas notas perfectas. No debió robar las respuestas. No miré las respuestas, señor. ¿Y aún así se vio forzado a colarse en el despacho del director? No me colé, señor. Hice una copia de la llave. Entonces lo admite. No hay nada que admitir. Nos ha pillado y no hubiera pasado si hubierais seguido el plan. Debías fallar algunas respuestas adrede. ¿Por qué robaste un examen? No necesitas copiar, eres un Templar. Tienes una responsabilidad. Espero que te comportes de cierta manera en este mundo. Yo no copié. Solo robé. Te agradezco la distinción. ¿Pero por qué, Simon? Quería caerles bien. Quería formar parte de algo. Ya eres parte de algo. ¿Parte de qué? ¿De una familia de ricos antipáticos? ¿Tienes idea de cómo esta familia ha hecho fortuna? ¿Acaso sabes a lo que me dedico? Pues ha llegado el momento. Ya lo habías visto, ¿verdad? Es el símbolo de los caballeros templarios. ¿Quiénes son los caballeros templarios? Esa es una pregunta muy interesante. Hace mucho tiempo, en 1119, justo después de acabar la primera cruzada, un pequeño grupo de caballeros volvía de Tierra Santa. Buen trabajo, Coop. ¿Por qué no descansas unos días? Te lo has ganado. Es que... quiero abrir una investigación. ¿Qué? ¿Simon Templar? ¿Quién es? Lo llaman el Santo. He hablado con Brodsky de la Interpol y con el detective Till de Scotland Yard. Le persiguen desde hace años. Es un ladrón internacional. Lo buscan por blanqueo, fraude informático, por contrabando. ¿Es el tío de Rusia? Sí. Coop, mira. Tú eres el niño prodigio y todo eso, pero el director cree que nos hemos pasado en nuestras atribuciones esta vez. No hay nada en él que involucre a los Estados Unidos. No es un tema nacional. Somos el FBI, no la CIA ni la Interpol. Arriesgó una operación antiterrorista en marcha. ¿Vamos a dejarle escapar? No es nuestro problema. No te vamos a apoyar. ¿Y usted? Yo no te apoyaré. Hablando de la Interpol, ¿se comprobó? ¿El qué? En el informe decías que el Santo activó una señal alertando a la Interpol sobre el misil. ¿Eso se comprobó? Ya, sí, claro. ¿Por qué? Pues puede que no fuera el malo en todo eso. ¿Y qué hay del oro? ¿Se largó con casi todos los lingotes? ¿Los donó todos a la caridad? Agente Cooper, no quiero volverte a oír hablar del Santo nunca más. ¿Y sabes qué? Se acabó el trabajo de campo. Estarás en la oficina hasta nueva orden. Eso es una chorrada. ¿La quieres permanente?
Sí, ¿quién es? Prefiero no decirlo. Muy bien. Necesito protección. Para mí y para mi familia. Antes de contarle nada, debe asegurarme que tendremos protección. ¿Cómo tiene este número? Vamos, agente Cooper. Eso es lo menos interesante de la información que tengo. Bien, tiene toda mi atención. Anoche, 2.500 millones de dólares destinados a ayudar a Nigeria fueron transferidos a varias cuentas bancarias secretas. Un momento, ¿cómo lo sabe usted? Porque lo hice yo. Sí. Ha sido Bailcross, no hay duda. No creí que tuviera huevos, qué interesante. La primera llamada que hará será a la FBI pidiéndoles protección. Les ofrecerá el dinero a cambio, pero no podemos permitirlo. Bien. No soy inmadura, es que ella no es razonable. Tengo 18 años, papá. Puedo salir cuando quiera. Zoe, no he dicho que no puedas salir, sino que no puedes llevarte mi coche. No estoy hablando contigo, Catherine. ¿Por qué te casaste con ella? No tiene edad de madre, es un asco. Dios, ¿por qué tienes que ser siempre así? Vale, lo intentaré. Eines du in Jörg Hitch de Tug für mich? No hablo ese idioma. ¿Has venido a ver a mi padre? Trata con muchos tíos raros extranjeros. Porque no pude pararme ante la muerte. Ella dulcemente se detuvo ante mí. Emily Dickinson. Me encanta, señorita Bailcross. Excúsate, Samar. Justo antes de que saliera e hiciera callar a toda la grada. El lío está servido. Ya sabemos que los aficionados lo culpan a él por el actual estado de los Chargers. Bien, eso es todo hasta ahora. Les dejamos con las noticias de las 7 con Fiona Trenso. Hola, Zoe. ¿Te sientes indefenso, verdad, Arnie? Tú me quitas algo a mí y yo te lo quito a ti. Voy a devolverle el dinero. Se lo juro. Sé que lo harás. Solo necesito un poco de tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero por desgracia tu hija no tiene ese lujo. Por favor, no le haga daño. No, su bienestar está solo en tus manos. Haré algo. Como me caes bien, te doy 48 horas. Patricia, ¿ya me echas de menos? Desesperadamente. Creo que te interesará algo que he conseguido desayunando. ¿Un camarero? ¡Qué mono! Pero no. ¿Recuerdas el dinero perdido destinado a Nigeria?
2.500 millones no se olvidan. Exacto. Pues los he encontrado, todos. ¿Dónde? En unas cuentas gestionadas por un banquero privado. Se llama Arnie Bailcross. ¿Lo conoces? Me suena. Como muchos ladrones, intenta pasar desapercibido. Lo siento, colega. Hay mucha gente detrás de ese dinero. Y no con buenas intenciones. He localizado a Bailcross en San Diego. Nos vemos allí. Voy para allá. En cuanto guarde un par de cosas. Buenos días, chicas. Ah, te hice caso. Me he afeitado la barba. Lo que te haga feliz. Nos vemos. Hola. Hola, Dora. ¿Qué tienes para mí? La llamada fue hecha desde el complejo Gran del Mar de San Diego. Ajá. En el registro de clientes no hay ningún sospechoso evidente, pero he encontrado algo interesante. ¿Ah, sí? Uno de los huéspedes está inscrito como Ronald Crossvale, que es un anagrama bastante evidente de Arnold Bailcross, un banquero del BICI señalado en el sistema desde hace un par de años. Gracias a Dios por la estúpidamente criminal. ¿Qué es el BICI? El Banco Internacional de Crédito e Inversión. La tienda lleva años detrás de ellos. Evasión de impuestos, cuentas en paraísos fiscales, sospechas de blanqueo. Justo el tipo de gente que volatilizaría 2.500 millones. Exacto. ¿Qué pasa, cariño? No sé ni por qué me molesto. Estoy confinado. Sims no me dejará ir a la costa oeste para investigarlo. He estado pensando en ello. Una amiga mía salía con un tío de la División de Operaciones Internacionales que estaría encantado de ayudarte. ¿Ah, sí? ¿Quién? El agente especial John Fernac. ¿Fernac? ¿Y quieres saber por qué? Ella dice que él lleva persiguiendo a tu santo durante años. ¿En serio? Fernac. Por favor, dime que estás aquí. ¿Está Bailcross aquí? Esa es la pregunta importante. Está aquí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pues intenta marcharse. Espero que uses tus muchos encantos para que se quede. Típico de ti, Simon Templar. Está bien, cariño. Zoe. 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 ¡Papá! ¡Van a matarme! Como puedes oír, tu hija se está poniendo nerviosa. ¿Tienes ya mi dinero? Sí. Claro, dígame lo que tengo que hacer. Transfiérelo todo al número de cuenta que se te ha enviado y te devolveremos a tu hija sin un rasguño. ¿Puedo confiar en usted? Sinceramente no veo que tengas otra opción. Al Gran del Mar. Gracias. De nada. Bonita montura. Gracias, se llama Genia. Bailcross sabe que tenemos a su hija, nos devolverá el dinero. Tenemos un problema nuevo. Templar está aquí. ¿Simon Templar? Sí. Debe de ser cosa de Bailcross lo de pedir ayuda externa. Creo que lo he subestimado. Por otro lado, el universo tiene una manera curiosa de cerrar círculos, ¿verdad? Habría que matar a Templar ya. Paciencia, Marius. No hay que asustar a Bailcross antes de que transfiera el dinero, ¿no crees? Sí, pero ¿y si Templar se entromete? Eso lo dejo completamente en tus manos. Será divertido.
¿Estás en la piscina? Siempre que puedo. Hace un día precioso. ¿Qué llevas puesto? Aceite. Oh, ¿usas protección? Siempre. Ya me conoces. Céntrate, cielo. La misión es sacar información del banco de la caja fuerte de Bailcross. Está en la suite Manchester. Con guardaespaldas en la puerta. ¿Qué tipo de caja fuerte es? Una Keller 9000. Si tiene datos de la cuenta, estarán allí. Es una chica muy lista, señorita Holm. Lo sé. FBI. Señor Bailcross, ¿cómo está? Agente especial John Henry Fernac. Entiendo que tiene información para mí sobre los activos de alguien importante. Pues no. ¿Ah, no? ¿Y por qué llamó al FBI acerca de su jefe? Me equivoqué de número, detective. Oh. Ya no trabajo para el BIC. ¿Les robó? ¿Le han pillado? ¿Amenazado? Oiga, lo siento, detective. Ha hecho el viaje en balde. No creo. Nunca es en balde, señor Bailcross. Buenos días. Vaya, nuestro amigo el agente especial Fernac está aquí. ¿Te has seguido desde Rusia? No, es otro agente. Supongo que los del FBI hablan entre ellos. Me parece que esto es demasiado fácil. Pensé lo mismo cuando localicé las cuentas. Es como si Bailcross quisiera que lo encontráramos. Simon, ten cuidado. Quien no arriesga, no gana. ¿Hacia dónde voy? 310. La habitación de al lado de la suite de Bailcross. No te pases con el guardaespaldas. Buenos días. Servicio de habitaciones. ¿Podría hacer su trabajo, señorita Holm? Oye, hay un guardaespaldas justo detrás de la puerta. Lo siento, amigo. Nada que no cure un buen Bloody Mary. Ya eres parte de algo. Ya lo habías visto, ¿verdad? Es el símbolo de los caballeros templarios. ¿Qué pasa, Simon? ¿Qué has encontrado? ¿Simon? Es un gran regalo, señor Bailcross. Llevaba tiempo buscando el anillo de mi padre. ¿Puedo enseñarle algo? Dígame, ¿por qué me ha traído hasta aquí? Supuse que no querría hablar con alguien como yo, pero que por 2.500 millones sí lo haría. Supuso bien. A menos que me extienda un cheque, ¿qué puedo hacer por usted? Han secuestrado a mi hija. El FBI está en el edificio. Hable con ellos. Si pongo al FBI al cargo, no volveré a ver a mi hija. Lo siento, señor Bailcross, pero cuando se blanquea dinero para dictadores corruptos, suelen pasar estas cosas. Escondí el dinero. Iba a dárselo al FBI, pero raptaron a mi hija antes de que pudiera hacerlo. Escuche, si quieren intercambiarla por dinero, hágalo. Pero me matarán. Matarán a mi hija. Ella no se lo merece. Por eso le necesito. Para que se encargue usted y podamos salir con vida. Por favor. Usted es el santo. Los americanos se lo toman todo literalmente.
Simon, Simon, lárgate de ahí ya. मुर्गा जो फजर के वक्त नहीं उठता था मौजू, नमाज और वक्त की पाबंदी मजमुई पैगाम, नमाज की अहमियत, वक्त की कदर और अच्छी आदत अपनाना। जंगल का सुबह का मंजर सुबह का वक्त था। सूरज अभी मुकम्मल तुलू नहीं हुआ था, लेकिन जंगल के बेशतर जानवर जाग चुके थे। दरख्तों पर चिड़ियां चहचहाने लगी थीं, हिरन पानी की तलाश में नदी की तरफ जा रहे थे और खरगोश अपने बिल्लों से निकलकर नर्म घास पर खेलने लगे थे। जंगल की फिजा में एक ताजगी थी, एक सुकून जो सिर्फ सुबह के वक्त महसूस होता है। मगर एक कोने में वाक़े मुर्गियों के डेरे में एक मुर्गा खर्राटे ले रहा था। इसका नाम था कैलो। किलो एक सेहतमंद मगर बहुत ही सुस्त मुर्गा था। जब पूरी दुनिया जाग रही होती तब वो अपनी नर्म सी चोंच अपने परों में दबाए गहरी नींद में होता। मुर्गा कलुफ की कहानी किलो की नींद का कोई जवाब नहीं था। हर रात वो देर से सोता और सुबह देर तक सोता रहता। बाकी मुर्गे जब अजान देने के लिए तैयार हो रहे होते तब किलो एक आंख भी न खोलता। किलो की वालिदा मुर्गी बाजी हमेशा इसे जगाने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा कहता, उम्मी जान थोड़ी देर और सोने दें, कल फजर से जरूर उठूंगा। मगर वो कल कभी नहीं आया। फजर की अजान का मंजर जंगल की मस्जिद, जो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बनी थी, फजर के वक्त खूब रोशन हो जाती थी। मौलवी बाबा, जो एक अक्लमंद उल्लू थे, सबको प्यार से नमाज की दावत देते। फिजा में अजान की आवाज गूंजती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तमाम जानवर खामोशी से नमाज के लिए जमा हो जाते। मगर किलो, वो तब भी खर्राटे ले रहा होता। किलो की नींद एक दिन खरगोश, हाथी और बिक्री मस्जिद से वापस आ रहे थे कि उन्होंने किलो को सोते देखा। हाथी बोला, काश किलो भी हमारे साथ होता। नमाज के बाद जो सुकून मिलता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बिक्री ने कहा, हमें किलो से बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ सुने। बाब 5, मुर्गी बाजी की नसीहत। अगली सुबह मुर्गी बाजी ने किलो को जगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र अब वो नहीं रही कि तुम सारा दिन सोए रहो। नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए, ये हमारे रब का हुक्म है। किलो ने कुछ न कहा। वो शर्मिंदा तो था, मगर आदत इतनी पकी हो चुकी थी कि फौरन बदलना इसके लिए मुश्किल था। बाब 6, पहला दिन। फिर सोती हुई सुबह किलो ने पक्का इरादा किया कि अगली सुबह वो जरूर फजर के लिए उठेगा। इसने अलार्म सीट किया, वुजू के पानी का बंदोबस्त किया और जल्दी सो गया। मगर जैसे ही सुबह हुई, इसने अलार्म बंद किया और फिर लिहाफ में घुस गया। जब आंख खिली तब सूरज आसमान पर चमक रहा था। वो स्कूल भी लेट पहुंचा और उस्ताद ने सख्ती से डांटा। बाप 7, दोस्त का मजाक। इसके दोस्त चकोर और कौवे ने इसका मजाक उड़ाया। किलो, तुम तो उल्लू से भी ज्यादा सोते हो। चकोर हंसा। तुम तो मुर्गा नहीं, नींद का बादशाह हो। कौवा बोला। किलो शर्मिंदा सा खड़ा रहा। इसने दिल ही दिल में इरादा किया कि कुछ बदलना होगा। बाब 8, जंगल के मौलवी बाबा। इसी दिन शाम को मौलवी बाबा ने जंगल में सब बच्चों को जमा किया। वो बड़े नरमी से बोले, प्यारे बच्चों, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये वक्त की पाबंदी, नज्म व ज़ब्त और सफाई का दर्स भी देती है। जो बच्चा फजर के वक्त उठता है, इसका दिन कामयाब होता है। किलो ये बातें दिल से सुन रहा था। इसे लगा जैसे मौलवी बाबा इसी से बात कर रहे हो। बाब 9, किलो की बदली हुई सोच। इस रात किलो ने दिल से दुआ की, आ अल्लाह, मुझे सुबह जल्दी उठने की तौफीक अता फरमा, मुझे नेक बना दे। इसने अलार्म एक बार नहीं 3 बार सीट किया। उम्मी से कहा कि सुबह जरूर जगा दे, और सबसे बढ़कर इसने नियत पुख्ता की। बाब 10, सुबह का वजू और नमाज। सुबह अजान से पहले ही किलो की आंख खिल गई। इसने फौरन वजू किया, ठंडे पानी से मुंह धोया और पहली सफ में आकर खड़ा हो गया। नमाज के बाद वो सुकून और खुशी महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी ना की थी। बाब 11, रोशनी का एहसास। अगले चंद दिन किलो बाकायदगी से नमाज फजर के लिए उठने लगा। इसकी तबीयत हशाश बशाश रहने लगी। वो स्कूल वक्त पर जाने लगा। उस्ताद ने इसकी तारीफ की। दोस्त हैरान रह गए। क्या ये वही किलो है? चकोर ने पूछा। जी हाँ, ये वही किलो है जो अब नमाजी बन चुका है, हंसते हुए किलो ने जवाब दिया। बाब 12, जिंदगी में तरतीब। किलो ने अपनी जिंदगी में नज्म पैदा कर लिया था। इसने हर नमाज वक्त पर पढ़नी शुरू की। पढ़ाई में दिल लगाने लगा। हर काम के लिए इसने वक्त मुकर्रर कर लिया।
उम्मी जान खुश थी, मौलवी बाबा दुआएं दे रहे थे और पूरा जंगल उसकी तब्दीली से खुश था। बाप तेरा, सब दोस्त हैरान किलो अब सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी जगाने लगा। वो रोज फजर से पहले अपने दोस्तों के दरवाजे पर जाकर कहता, उठो दोस्तों, नमाज का वक्त है, आओ कामयाबी की तरफ। बहुत से जानवर अब उसके साथ मस्जिद आने लगे। जंगल में एक मुस्बत फिजा कायम हो चुकी थी। बाप 14 मुर्गा इमाम बन गया। कुछ ही दिनों में किलो की सच्चाई, वक्त की पाबंदी और नरमी से बात करने का अंदाज इतना मकबूल हो गया कि मौलवी बाबा ने इसे बच्चों की नमाजों का इमाम बना दिया। किलो फखर से अजान देता, जमात करवाता और बच्चों को अखलाक और नमाज के सबक देता। बाप 15 आखिरी पैगाम। एक दिन किलो ने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी तुम जैसा ही था, मगर जब मैंने फजर की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, सब कुछ बदल गया। नमाज वक्त पर पढ़ो, वालिदैन की बात मानो और जिंदगी में कामयाबी हासिल करो। बच्चे तालियां बजाने लगे। मौलवी बाबा मुस्करा दिए और किलो, वो अब सिर्फ एक मुर्गा नहीं था, वो अब एक मिसाली रहनुमा बन चुका था। सबक: नमाज इंसान को वक्त की पाबंदी, सफाई, नरमी और मेहनत सिखाती है। जो बच्चा फजर के वक्त उठता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किड्स एंड लर्निंग स्ट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आका आपको मजीद दिलचस्प, सबक आमोज और इस्लामी कहानियां मिलती रहे। शुक्रिया।